Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Me acuerdo bien que hace ya tiempo, sí es verdad, les acompañé en algunas ocasiones y siempre traigo buenos recuerdos de este sitio. En fin, yo encantado de venir siempre aquí. Si me dan la opción, claro, pues yo estoy contentísimo. Como acaba de anunciar el hermano, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando estas 2 últimas semanas ahí en la Orotava, que me queda algo más, pero no me va a dar tiempo, claro, pero al menos si podemos ganar una sesión más, pues siempre lo agradeceré, el poder acabar el tema. Luego hay personas que me piden estas cosas en otros sitios y me escriben por WhatsApp: oiga, por favor, explíqueme Romanos 9, y como si eso fuera que lo explicas en 5 minutos por WhatsApp. Oiga, necesitaría varias sesiones, entonces ya lo tengo grabado, así que pues se lo puedo mandar a cualquiera y me evito todo ese trabajo. Así que ya veo que Esteban y supongo que algunos más han podido seguir los estudios por internet, así que no habrá una ruptura tan fuerte empezando con este tema ahora, ¿no? Vamos entonces, si les parece, a Romanos capítulo 9 y comenzaremos una lectura en el versículo 14. No tengo la intención de acabar el capítulo, es para mí imposible en este momento, pero avanzaremos algo más. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a dejar la lectura aquí. Nos hemos quedado en el versículo 17 esta mañana, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hemos visto anteriormente que, aunque los judíos pedían justicia a Dios, lo que Pablo les dice: no deberíais de pedir justicia, deberíais de pedir misericordia, porque lo que necesitáis es misericordia. ¿Qué os pasaría si Dios os diera justicia? Y entonces cita 2 casos: uno de Israel, cuando pecan por el becerro, y otro de Faraón, cuando se endurece y no quiere creer en el Señor. Y dice: si yo aplicara justicia siempre, destruiría a todos sistemáticamente, porque en mi justicia ninguno de vosotros alcanzáis el listón por encima del cual hay que pasar. Entonces no se trata de justicia. Si pedís justicia va mal la cosa, tenéis que pedir misericordia.
La única manera en que el hombre pecador puede relacionarse con Dios es en base a la misericordia de Dios, no a la justicia de Dios. Por lo menos antes de que Cristo nos muestre su justicia en la cruz. Pero de manera natural, estamos hablando en este momento, el ser humano requiere de la misericordia y no del juicio. Y ahora, una vez que ha tratado el caso de los israelitas, que Dios tuvo misericordia de ellos cuando hicieron el becerro y atentaron clarísimamente contra Dios y contra todo lo que Él había hecho, dice, os voy a poner un ejemplo de los que os habría pasado si no hubiera tenido misericordia de vosotros. Y entonces a continuación les muestra el caso de Faraón. Y Faraón, que viene ahora a continuación, pues es un ejemplo estupendo de lo que habría pasado, de lo que pasa cuando Dios actúa en justicia. No cuando Dios actúa con misericordia, sino cuando Dios actúa con justicia. Cómo vienen los juicios, de tal manera que Faraón pues fue destruido, fue arruinado todo el país, y sintieron en sus propias carnes lo que es el juicio de Dios, la justicia de Dios. Así que los hombres, cuando se alzan a veces contra Dios, insolentes y altivos, dicen, yo voy a hablar con Dios y le voy a decir tal y cual. Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque cuando Dios establezca justicia, ponte a temblar si no te has arrepentido. Porque la que te viene encima es terrible y lo vas a lamentar. Entonces, Dios había tratado con una misericordia inmerecida, porque la misericordia siempre es inmerecida, nadie se merece la misericordia, de eso estábamos hablando también esta mañana. Dios trató con una misericordia inmerecida a los patriarcas a Israel, pero ahora va a tratar de otra manera a Faraón. Y nosotros tenemos que ver si esto fue justo o no fue justo, que Dios tratara así a Faraón, y en qué consiste exactamente lo que Dios hizo con Faraón, tal como lo explica Pablo aquí en Romanos. Y aquí entramos con un hueso duro de roer justo al comienzo, en este versículo. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado. Y la primera pregunta que debemos de formularle al texto es, ¿a qué se refiere por el término te he levantado? ¿A qué se refiere el término te he levantado? Para esto te he levantado. No hace falta que contestéis. No hay preguntas trampa, no hay nada. Simplemente quiero que nos hagamos la pregunta, cada uno de nosotros, en nuestra mente, intentando buscar la solución. ¿Podría referirse, tal como dicen los calvinistas, para esto te he creado? Para mostrar en ti todo mi poder y mi ira. ¿Podría ser esto? Primera opción. No os veo muy convencidos con esa interpretación. Bien, segunda opción entonces. ¿Podría ser que Dios había constituido a este hombre como faraón, como rey de Egipto? Recordando aquello que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 21, Dios es quien quita y pone reyes. ¿Podría referirse a esto? Podría, ¿verdad? Yo creo que además coincide más con el texto y con toda la revelación bíblica que la otra opción. Para esto te he creado, para manifestar mi ira contra ti. Hombre, eso ya es, ya desde la eternidad, haber creado a un pobre niño que luego lo haces un señor mayor y lanzas contra él toda tu ira y está creado exclusivamente para eso. Hombre, parece que no se ajusta a lo que sabemos de este Dios del que nos habla la Biblia. Aún así, los calvinistas piensan que es esto a lo que se refiere. Que Dios levantó a Faraón para destruirlo después y además, fíjate, es que si ya lo del Faraón no fuera poco, dicen, Dios levantó a Faraón para destruirlo, levantado, o sea, creado desde antes de la fundación del mundo, y es un ejemplo, es un botón de muestra de lo que Dios ha hecho con todas las criaturas que ha creado en este mundo y que no han sido elegidos para ser salvados. O sea, Faraón no lo mires como un personaje aislado, es un personaje que ilustra a todos aquellos que han sido creados, predestinados de antemano para ser condenados. Y dices, madre mía, esto es terrible, ¿no? Y sí. Veamos lo que dice. Te he levantado para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, ¿por qué Dios soportó tanto tiempo a Faraón? Y la respuesta sería para que muchas personas, oyendo del juicio de Dios sobre Faraón, llegaran a salvarse. Fíjate bien. ¿Por qué? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué soportó con tanta paciencia tanto tiempo Dios a Faraón? Porque era un tipo insolente e inaguantable. Yo le habría hecho así en la primera de cambio y lo habría puesto en órbita, no lo habrían encontrado en siglos. ¿Por qué Dios lo aguantó tanto? La respuesta, porque Dios quería usarlo para traer otras personas a la salvación y a la gracia. Dices, pues no lo entiendo. Bueno, déjame que yo intente poner un ejemplo. ¿Tú recuerdas cuando Josué, bueno, Valentín, seguro que te has puesto en primera fila, yo ya sabes lo que pasa con el de la fila. No, quieto ahí. Es que con mi mujer no me atrevo, está en la primera fila, pero ¿con quién se mete con doña Esmeralda? Valentín se acuerda perfectamente, porque es un amante del Antiguo Testamento. Josué y el pueblo de Israel van a cruzar el río Jordán y van a llegar a Jericó. Pero mandan unos espías antes, 2 espías. Y entran, curiosamente, en casa de una mujer que se llama Rahab y que además tiene de profesión, yo no sé si deberíamos de llamarlo así. No lo vamos a llamar así. Se dedica a la prostitución, no es una profesión. Y dice aquella mujer a los dos espías israelitas, les abre las puertas, les da toda la información que necesitan y dicen, nosotros hemos oído, y lo sabemos todos, lo que Dios hizo en Egipto a Faraón cuando se opuso a este Dios. Y todos en Jericó están muertecitos de miedo porque saben el juicio que va a venir, pero no quieren arrepentirse. Pero yo sí. Dice, yo sí. Yo no quiero que me pase lo mismo. ¿Dónde aprendió esa mujer lo que les iba a ocurrir? Mirando a Faraón y lo que le pasó a Faraón. Diríamos entonces que Rahab la ramera se salvó del juicio porque aprendió la lección en cabeza ajena, o sea, en la cabeza de Faraón. Viendo lo que le había pasado a Faraón, dijo, a mí no quiero que me pase lo mismo. Este Dios es serio. Este Dios se ha dicho que viene a juzgar esta tierra, viene a juzgarla. Aquí no hay negociación que valga. Mira lo que le pasó a Faraón. Ya está, yo ya aprendo, no quiero más. Ahora, la pregunta entonces es, Faraón, estoy muy preguntón, igual no es una buena táctica para una tarde después de una comida, algunos muy copiosa, ¿no? Pero voy a hacer preguntas. Tengo que hacerme preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. Se nos dice que Faraón es un vaso de ira. Y aquí la pregunta clave es, ¿cuándo se convierte Faraón en un vaso de ira? ¿Lo era ya antes de venir a este mundo? Porque Dios lo había predestinado de antemano. ¿O ocurre en algún momento de la historia de Faraón? ¿Cuándo se convierte en un vaso de ira? Vamos a ver, esta será una parte del trabajo que tenemos que hacer, que se convirtió en un vaso de ira después de que Dios le había dado todas las evidencias que él mismo había exigido para creer, y él no quiso creer, y entonces Dios lo convirtió en un vaso de ira. No antes, no en la eternidad pasada, sino cuando él rechazó todas las evidencias que Dios le dio. Y esto es una lección muy importante que también nosotros y toda la humanidad tiene que tener claro. Dios no está hablando por hablar. No es como esa mamá en el supermercado que el niño se está portando mal y le dice, niño, que te estés quieto que te voy a dar un cachete. Una nalgada, no sé cómo lo decís por aquí. Bueno, ya me entendéis todos, ¿no? Y el niño mira a la mamá y la mamá ha hecho tantas promesas incumplidas. Niño, ¿qué te voy a dar? No me da nunca. Me dice que me va a dar, pero no me da nunca. Y el niño sigue haciendo, y al final el niño se sale con la suya, y la mamá no pone la mano encima del niño porque el niño ya sabe que la mamá no le va a hacer nada. Y algunas personas vienen y dicen, ¿será Dios igual? ¿Será Dios que Él está como constantemente metiéndonos miedo en el cuerpo y amenazándonos con tal y cual? Pero ya sabemos que luego nunca pasa nada. No.
No, Dios no es así. Si Dios ha dicho que viene el juicio, ten por seguro que Dios no habla por hablar. El juicio viene, espéralo. Y espéralo con toda su contundencia. Sí, ya de paso ya el abuelo os está mirando allí. Mirad, a ver qué hacéis con el niño en el supermercado. Bueno, pues también sí. De paso os lleváis. Ahora, dice versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí llegamos con otro término que es duro. He dejado un poco en pendiente el asunto que acabo de mencionar. ¿Cuándo Faraón se convierte en un vaso de ira? Ya he anunciado el resumen final, la conclusión final, pero todavía lo tendremos que mirar. Pero pensemos por un momento en la cuestión que surge aquí en el versículo 18, el término endurecer. ¿Qué quiere decir esto cuando Pablo lo utiliza aquí? ¿Que algunas personas llegan a este mundo endurecidas ya? ¿O las personas llegan a endurecerse después de ciertos tratos con Dios? Bueno, no hace falta, ya os imagináis lo que piensan los calvinistas. Los calvinistas piensan que Dios ha predestinado a algunos para condenación y cuando llegan aquí los endurece todo lo que puede para luego descargar sobre ellos su ira y hacerles temblar de verdad y a la humanidad entera. Pero lo que vamos a ver es que no es así. No es que las personas nazcan predestinadas para condenación y bajo el signo de la ira de Dios. No. Es una respuesta siempre del corazón humano a Dios que poco a poco va rechazando todas las ofertas de gracia de Dios hasta el punto que Dios dice, basta, ya te he dado todo lo que todo lo que necesitabas. Y lo has rechazado y ya no te voy a dar más. Y a partir de ahora viene el juicio. Me atrevería a decir que el concepto de endurecer es uno de los conceptos más serios que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque normalmente, como Dios lo expresa, es como un punto en el que ya no hay retorno. Dios tiene el derecho de endurecer, sí. Y lo vamos a entender rápidamente si comprendemos la idea que hay detrás de todo eso. Vamos a ponerlo de otra manera. Dios ha dicho que un día va a juzgar a todos los hombres. Lo dice, ¿no? Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Tú crees que Dios tiene ese derecho? Sí, ¿no? Bien. ¿Siempre ocurre ese juicio después de que morimos? Esta sí que es una pregunta trampa. Hay que tener cuidado, Domingo. Pues no siempre ocurre después, a veces ocurre antes. Y ese es el caso del endurecimiento. Dios endurece a personas, dice, ya sé que no te has muerto, pero ya te voy a juzgar, aquí, ahora. Ya no tienes más posibilidades de arrepentimiento ni de salvación. Has llegado al límite. Y entonces, ¿por qué Dios no se lo lleva y lo juzga allí? Porque Dios tiene un propósito para él todavía en esta tierra. Ese es el caso de Faraón. Bueno, estas afirmaciones son muy grandes, ¿verdad? Y hasta suenan un poco raras. Tendremos que verlas en la palabra, a ver si realmente este predicador que viene de la península y de un pueblecillo de por allá, pues nos está engañando, nos está diciendo la verdad. En principio, me gustaría decir, antes de que entremos a analizar el caso de Faraón, que Dios no solamente endureció el caso de Faraón, también endureció el caso de algunos israelitas que formaban parte del pueblo elegido de Dios. Así que no siempre que tú veas en la Biblia elegido, escogido, es que ya inmediatamente está escogido para salvación. Vamos a ver casos muchas veces en la Biblia que el pueblo escogido de Dios son endurecidos y están bajo el juicio de Dios. Mirad en Romanos capítulo 11, versículos 7 al 9. Romanos 11, 7 al 9. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. Aquí vemos que Dios endurece
a su pueblo Israel. Por lo tanto, no es un caso aislado en la Biblia el endurecimiento. Luego vamos a ver otras evidencias. Pero Dios endurece a Faraón y endurece también en un momento determinado a su propio pueblo Israel. Entonces, ¿cómo se produjo este hecho? Pues ya he dicho que fue la retribución de parte de Dios como consecuencia del rechazo sistemático y persistente, deliberado, de Faraón a la revelación que Dios le estaba dando. Ahora, algunos dicen, bueno, los calvinistas dicen, mira, pero es que Dios ya lo había dicho de antemano. Es verdad, Dios lo había dicho de antemano. Lo encuentras en Éxodo, que al principio dice, yo sé, vete y dile esto a Faraón, pero yo sé que no te va a escuchar. Y entonces ellos, porque en la mente calvinista esos dos conceptos van siempre unidos. Preconocimiento de Dios es igual a preordenación, predeterminación de Dios. Si Dios conoce algo de antemano, es porque lo ha determinado de antemano. Bueno, ya el otro día expliqué un poco de esto, pero por favor, esto no creáis que es un concepto bíblico, esto es un concepto filosófico y además es un sofisma, es un falso razonamiento. Si tú te encuentras con un calvinista te va a razonar, porque ellos tienen sus técnicas para atraparte, ¿no? Te van a decir, vamos a ver, ¿Dios sabía de antemano que Valentín te ibas a convertir? ¿Lo sabía de antemano o no? Puedes contestar con tranquilidad. Es que asusto a todos los que se sientan en primera. Dios sabía que fulanito de tal que nunca ha querido creer, que se ha muerto ayer, Dios sabía de antemano que no se iba a convertir. Lo sabía. ¿No ves cómo nuestro futuro está todo fijado ya de antemano? Ese es el razonamiento calvinista. ¿En qué se basa el error? Pero te lo van a plantear así y como no andes muy ágil mentalmente ya te han metido un gol. Están confundiendo preconocimiento con preordenación, pero no tiene por qué ir unido. Dios puede preconocer algo, pero no predeterminarlo de antemano. Uno puede prever muchas cosas en la vida. Yo veo a mi nieto, digo, se ha acostado a las 11, se ha levantado a las 8, no se ha echado la siesta. Esta tarde cae rendido o se pone rarísimo. Pero no estoy predestinando el futuro de mi nieto, el futuro inmediato de mi nieto, porque yo sepa lo que va a pasar. Y no, bueno, puede que no pase, ¿no? Pero, o sea, ha pasado, sí, se ha quedado frito. Bueno, era previsible, ¿no? Pues, pero yo el que lo sepa de antemano no quiere decir que yo lo preordene y que yo sea el que lo causo. Pero ellos siempre asocian las dos cosas. Si Dios sabía de antemano que Faraón no iba a hacer caso a Dios, es porque Dios le había determinado de antemano para que fuera así. Pero eso es filosofía pura. No se corresponde con ningún argumento que yo conozca, bíblico. Es todo filosofía. Hay muchísimo de filosofía barata y hueca en el calvinismo. Muy humana. O sea que tened cuidado con ellos porque no hay que hacer mucho caso. Entonces, ¿cómo comienza el asunto? Y sería bueno que fuéramos a la historia en Éxodo. Vamos a tener Éxodo abierto, si os parece, a partir del capítulo 7, por ejemplo. Y ahora me gustaría que, espero, sí, que conozcáis bien esta historia, porque no la vamos a leer, porque son varios capítulos, pero que la conozcáis porque solamente la voy a mencionar, pero tenéis que hacer luego el trabajo en casa de verificar si lo que yo he dicho es verdad o no es verdad, porque yo puedo tener mucha imaginación y estaros aquí vendiendo la moto y es todo mentira, tenéis que verificarlo. Lo que vamos a ver es que Dios manda a Moisés y a Aarón que les dice, id a Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Y Dios les dice, bueno, yo sé que no se lo va a creer y os va a pedir evidencias. Estas son las evidencias que le vais a llevar. Bien. Así que lo presenta y Faraón, en una primera entrevista con Moisés y Aarón, dice, yo no sé quién es Jehová. En el sentido de yo no sé, yo no conozco, no es tanto que no sé quién es, sino que no reconozco a Dios a Jehová como un Dios. Yo no lo voy a reconocer, no le voy a hacer ni caso, es lo que está Faraón diciendo. Porque para mí es alguien inexistente, es alguien de quien no tengo evidencias de que existe.
Y Dios se toma muy en serio el asunto. ¿No tienes evidencias de que existo? Y dice, bueno, si hay un hombre aquí honesto que dice, yo no sé si realmente Dios existe o no, Dios dice, yo tengo el deber de mostrarme a Él, porque yo no quiero que nadie dé un salto en el vacío. La fe nunca es un suicidio intelectual. La fe tiene que estar basada en evidencias, en pruebas. Y Dios dice, yo no tengo ningún problema, te las voy a dar. Y entonces hay 3 series de plagas, porque él, Faraón, a la primera no quiere escuchar, a pesar de que ya le presentan algunas credenciales, pero no quiere escuchar. Y hay 3 series de plagas. 3 series de plagas, en total son 10 plagas, pero es que la última plaga no es una plaga, es un juicio ya, es un juicio definitivo. Pero hay 3 series de plagas, y cada una de ellas son de 3 de 3, 9, y a la 10ª que es un juicio. Cada una de ellas comienza con la expresión, ve por la mañana a Faraón. Fijaros en el capítulo 7, versículos 14 y 15, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón. Capítulo 8, versículo 20, la segunda serie de 3, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y capítulo 9, versículo 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Así comienzan las 3 series de 3. Y en cada una de ellas, Dios se va a manifestar. Primera serie, serie de 3 plagas. Bueno, pues los hechiceros de Faraón, en la primera de ellas, capítulo 7, versículo 22, dice que el Señor mandó a Moisés, convirtió el agua en sangre, y los magos, los hechiceros de Faraón, hicieron lo mismo. Bueno, pues eso es una cosa seria, ¿no? Hacen lo mismo que Dios estaba haciendo. Pero va avanzando la cosa y cuando llegan a la tercera plaga de la primera serie, ¿qué nos dice? Que los hechiceros no pueden hacer lo mismo. Fijaros, capítulo 8, versículos 18 y 19. 8, 18 de Éxodo. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Me hace mucha gracia esta cuestión de los hechiceros aquí, intentando sacar piojos y no podían, y los piojos se les vuelven contra ellos y están que no saben ya cómo rascarse y cómo quitarse los piojos de toda. Ya me empieza a picar, ¿no? Te empieza a picar a ti. Y dicen, esto es dedo de Dios, pero del Dios de arriba, no de los nuestros, este es dedo de Dios. Oye, Faraón tenía que tomarse eso muy en serio. Sus propios hechiceros, que estaban en contacto con los poderes divinos de por ahí arriba, bueno, eso decían ellos mismos que son la autoridad, la voz autorizada que tiene Faraón para decirle qué es y qué no es, le dicen, oye Faraón, nuestra recomendación oficialmente es que te tomes en serio este asunto. Porque esto es dedo de Dios. Nosotros con nuestras triquiñuelas y nuestros juegos de trileros, nosotros no podemos hacer esto. Esto viene de arriba. Tómatelo en serio, Faraón. ¿Y qué dice? Que Faraón se endureció. No dice que Dios endureció a Faraón, dice que Faraón se endureció. Dios le estaba mostrando evidencias, empieza diciendo, yo no me lo creo. Sus hechiceros lo imitan, pero finalmente dicen sus hechiceros, dedo de Dios. Respuesta de Faraón, se endurece. ¿Qué haría Dios? Pues hay que tener mucha paciencia para seguir aguantando a un tipo así, ¿no? Pero Dios la tuvo. ¿Y qué hizo? Le dio más evidencias todavía. Más evidencias todavía. Llegamos a la segunda serie de 3 plagas. Y llega la sexta plaga. Y mira lo que dicen sexta plaga, es decir, el final de la segunda serie de 3. Capítulo 9, versículo 12.
capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y ahora nota bien el versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí es la primera vez en que aparece el concepto, en que cambia la cosa. Es Jehová quien endurece el corazón de Faraón, por primera vez. Y este es el texto al que hace referencia Pablo en Romanos 9. Y es muy importante, ¿verdad?, ir al Antiguo Testamento cada vez que vemos una porción en el Nuevo Testamento que hace referencia a otra del Antiguo Testamento, ir al Antiguo Testamento y examinarla bien en su origen, porque eso nos da las claves. Tú ya no puedes interpretar, como haría un calvinista, que Dios endureció de antemano a Faraón antes de venir a este mundo. No, porque la historia ha dejado bien clara que Dios empezó a endurecer a Faraón a partir cuando acaba la sexta plaga, es decir, después de que Dios ha tenido 2 series de 3 en las que ha estado tratando con Faraón, dándole todas las evidencias que él le ha pedido. Él lo ha rechazado todo. Y al final Dios dice que a partir de ese momento le endurece. ¿Y por qué le endurece? Bueno, porque ya en este punto Faraón no puede alegar ignorancia. Es que yo no sabía. No, Faraón, no digas que no sabías. Lo sabías. Así que cuando Dios endurece a una persona, lo único que está haciendo Dios es confirmar, fíjate bien, confirmar la actitud que ella misma ha adoptado. Dios confirma la actitud que esa persona ha adoptado. Y ya sin vuelta atrás. Fijaros lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, os lo leo. Es un pasaje que seguro conocéis, es el capítulo 2 a partir del versículo 8, pero voy a citar del 8 al 12, pero voy a citar solamente un extracto. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tú este pasaje lo lees suelto, dices, qué barbaridad de Dios. No, léelo en esta línea de pensamiento que estamos analizando hoy. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, después de todas las evidencias que habían tenido, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, es decir, les da lo que ellos quieren. Lo que ellos habían buscado y en donde se habían atrincherado, eso es lo que Dios les da, adelantando de ese modo su juicio sobre las personas. Y a partir de ese momento Faraón ya no tenía posibilidades de retorno, ya no había arrepentimiento, iba a ser destruido de manera inevitable. Ya estaba sellada su sentencia, iba a ser destruido de manera inevitable. Es verdad que él clama en su dolor rogándose, líbrame de esto. Lo buscó incluso reconoció que había pecado, reconozco que he pecado. Y dices tú, bueno, pero ¿y en ese momento si Dios le hubiera quitado las plagas, se habría arrepentido? ¿Usted cree que no? Dice Faraón, ay Moisés, me arrepiento, quítame esta plaga y voy a hacer lo que quieres. Y aquí el hermano dice, no, dice que no, que Dios le traería los juicios y que Dios ya no cambiaría y que ese hombre... Pues sí, eso es exactamente lo que dice la palabra. Fíjate en el capítulo 9, versículo 34, dicen que yo inspiro miedo, que la gente no se atreve a contestar, es que esta hace preguntas, será igual, no es que inspiro miedo, sino que no sé hacer bien las preguntas tal vez, ¿no, Mingo? Que las hago muy atravesadas, esto es el problema. Yo pido disculpas, ya le he pedido personalmente perdón a Mingo por meterme con él esta mañana, perdón, Mingo. Una pregunta, la mirada. Es la mirada. Pero si siempre estoy sonriendo, ¿por qué? No os fiáis de mi sonrisa, entonces. Bueno, Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado,
Bueno, vamos a leer un poco antes. 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron... Ah, no, un poco antes todavía. El versículo 28. Versículo 27, perdón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Fíjate, se ha convertido. Se ha convertido, Faraón se ha convertido. No, ya no puede. Ya no puede. Y es mentira. Ya no puede convertirse. No te fíes de su lenguaje porque ya no puede convertirse. Es mentira. ¿Y por qué sabemos que es mentira? Porque luego cuando llega Moisés, ora y hace lo que Faraón le ha pedido, ¿qué hace Faraón? No les deja ir. Es mentira. Ya es un hombre juzgado para toda la eternidad. Y la última de las plagas, la 9ª plaga, consiste, y es muy significativa, transmite de manera muy gráfica conceptos importantísimos. ¿En qué consiste la última plaga? No la 10ª, sino la 9ª. Es la plaga de las tinieblas, de la oscuridad. Es un tremendo simbolismo, porque así es como queda Faraón, en oscuridad. Así es como las personas que salen de este mundo sin haber creído en Cristo van a la eternidad, al infierno. ¿Y qué es el infierno? Allí serán las tinieblas de fuera. Estas eran ya las tinieblas de dentro, pero iba camino a las tinieblas de fuera. Pero solamente había que desplazarse de un lado al otro, pero lo que iba a tener era lo mismo. Eso es el infierno, donde ya las personas no pueden arrepentirse, han perdido toda capacidad de arrepentimiento. Y Faraón ya estaba dentro de todo eso. Ahora, entonces, tenemos que ver la progresión, porque inicialmente hemos leído que Faraón endureció su corazón. Luego dice, el corazón de Faraón se endureció, como si ya hubiera entrado ya iba por inercia. Y finalmente Dios endureció el corazón de Faraón. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una ilustración clarísima de la combinación entre el libre albedrío humano libertario, y la soberanía de Dios. El hombre puede elegir, pero Dios pone las condiciones y tiene la última palabra. Él es soberano. Este es el concepto que nosotros entendemos de soberano, que Dios tiene la última palabra y Él pone las condiciones. El concepto de soberanía del calvinista es que Dios determina minuciosamente cada una de las cosas desde antes de venir a este mundo. Dios ha determinado todo. Por eso dicen ellos, que a mí me parece una tontería solemne, pero bueno, yo no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero la verdad es que me parece una tontería solemne. Decía Sproul, que es uno de los candidatos de los exponentes, ya murió, pero uno de los exponentes más grandes que ha tenido el calvinismo últimamente, decía, es que si una molécula fuera por libre en este inmenso universo, Dios tendría un verdadero problema en este mundo. Y dices, ¿y por qué? Porque para ellos un Dios que no lo determina todo es un Dios que ha perdido el control y ya no puede ser soberano. Pero ¿qué Dios más soberano, más pequeño que tienes? Porque el nuestro permite el libre albedrío libertario y sigue siendo soberano, porque Dios pone las condiciones y tiene la última palabra, y nada se sale de eso. Pero en el intermedio Dios deja que las personas tengan responsabilidad, como Faraón. Por eso Dios las puede juzgar con justicia, porque ellos son los que han tomado sus decisiones. De la otra manera, pues no tendría sentido, finalmente, que Dios juzgara a personas que los ha tratado simplemente como marionetas. Y aquí surge esta cuestión del endurecimiento, de la paciencia de Dios. Pero insisto, no es una cuestión arbitraria, por favor, como intentan decir los calvinistas, es una cuestión arbitraria. Dios de antemano a unos solo los ha elegido para salvación y a otros para endurecerlos, para que sean los réprobos. Voy a citar 3 casos, uno de ellos ya evidentemente, bueno, hemos mencionado ya uno de ellos, pero vamos a mencionar otros 3 más para que veáis que el esquema es exactamente el mismo una y otra vez.
Por ejemplo, lo voy a mencionar de memoria, pero espero que lo recordéis. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el 32. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló. Pero ellos, ¿qué hicieron? No quisieron. Y Dios los entregó a pasiones sucias. Y dice allí en Romanos, si tú lo lees con atención, en varias ocasiones, que Dios ya descarga su ira sobre ellos. No dice que va a descargar su ira en el futuro sobre ellos, sino que ya está juzgando, trayendo su ira sobre eso. Y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda maldad, etcétera, etcétera. Son personas endurecidas. ¿Cuál es el proceso en Romanos 1? Que habiendo conocido a Dios, no le quisieron dar gloria como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y entonces caen en varias cosas que son ya parte del juicio de Dios. Primera cosa, la idolatría. Cuando una persona se inclina ante un ídolo y cae tan bajo, eso es una parte del juicio de Dios. El hombre se siente orgulloso de eso, pero Dios está humillando a ese hombre. Ese hombre se está humillando y Dios lo está humillando. Segunda parte del juicio, la homosexualidad. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ellos se sienten como del orgullo gay, pero Dios dice, no, es un juicio de Dios en el presente contra esas personas. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo, no se manifestará desde el cielo, sino que se manifiesta desde el cielo ahora. Es un juicio de Dios, porque han rechazado esos paganos que tenían la revelación de Dios. En la creación, Dios les pide cuentas, bien seriamente, dice, lo han rechazado y Dios les envía su juicio. Están endurecidos. Segunda cuestión, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan es un evangelio curioso, porque tiene 21 capítulos, pero en el capítulo 12 ya hemos acabado. Bueno, no hemos acabado, por favor, entiéndanme ustedes. Pero el Señor termina su ministerio público en el capítulo 12. Oiga, ¿y entonces qué va a pasar después? Bueno, pues el 13, 14, 15, 16 y 17 son capítulos en los que el Señor está a solas con los discípulos en el aposento alto, en el camino hacia el Monte de los Olivos, pero es a los discípulos. Capítulo 18, el arresto, 19, juicio, 20, 21, muerte y resurrección. En el 12 acaba el ministerio público del Señor. ¿Y cuáles son las últimas palabras del Señor a los israelitas, a los judíos de su tiempo en el capítulo 12? Las palabras de Isaías, que les dice que bien escribió de vosotros Isaías. Bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero vamos a verlo. Capítulo 12 de Juan, versículo 37. Pero a pesar, y mirad bien cómo primero está la revelación de Dios y la incredulidad del hombre. Versículo 37 del capítulo 12 de Juan. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Fíjate, no podían creer, habían llegado al punto que ya no podían creer. Lo hemos visto antes en Faraón. No podían creer. Por esto también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Míralo en el contexto, vuelve a repetirse el mismo esquema. Dios se revela. Aquí la revelación es lo máximo, porque estamos hablando nada más y nada menos que del mismo Hijo de Dios venido a este mundo y revelándose clarísimamente a la humanidad. Y ellos dicen, no, multiplica panes y peces, y llegan ellos, que te ponen nerviosísimo. Muéstranos señal. Bueno, yo, porque soy un hombre, pero no sé lo que les habría hecho. Acabo de dar de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños que parece que no comen, pero también comen, y dicen, Señor, muéstranos señal. Pues, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Nada. Dice, ya no va a haber más señal. O sea, estáis endurecidos, ya no podéis creer. Y efectivamente, luego le crucificaron. Tercera evidencia, tercer botón de muestra de un endurecimiento. Los cananeos que Israel encontró cuando entraron en la tierra prometida. ¿Os acordáis de esto, verdad que sí?
Os lo leo para ir rápidos. Josué capítulo 11, versículo 18, pero lo menciono para que tengáis aquí la cita. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia. Dices, vaya, a los cananeos que estaban allí cuando... Es duro esto, ¿eh? Y así, sin previo aviso. Sin previo aviso. Sin previo aviso. No contestéis. Sí que hubo previo aviso. Es que mira, Dios rápidamente llega y juzga. No. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo? Creo que fue a Abraham. Dice que Dios había estado esperando durante varias generaciones hasta este punto. Y él dice en Génesis 15, 16, porque todavía no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios esperó hasta que llegara a su colmo la maldad del amorreo, pero cuando llegó a su colmo, Dios les endureció, les dio lo que ellos habían querido. ¿Y cuántos fueron esos? Varios siglos, creo que 400 y pico años. Así que no me digas que el proceso de endurecimiento es algo previo a la existencia del ser humano en este mundo, sino que es algo que ocurre aquí en este mundo y es la respuesta de Dios a la dureza del hombre cuando Dios se está revelando una y otra vez. Entonces, endurecer el corazón de una persona implica un juicio divino de lo más serio que podemos leer en la Biblia, porque ya no hay vuelta atrás. Es como si estuviera siendo juzgado no aquí en esta parte del mundo, sino en la otra parte del mundo. Y esto es muy serio. ¿Cuál es la interpretación calvinista? Bueno, pues los calvinistas dicen que Faraón desobedece a Dios una y otra vez porque de antemano él mismo había sido determinado para hacerlo así. Eso en la eternidad. Mira lo que dice Calvino, porque es que esto hay que demostrarlo para que los que son calvinistas sepan lo que están creyendo, ya que llevan con tanto honor el nombre de calvinistas. Dice Calvino, el término endurecer en la Escritura, cuando se refiere a Dios, no significa únicamente consentimiento, como dicen ciertos mediocres que piensan acomodar a su fantasía académica el estilo del Espíritu Santo, sino también una acción y operación de cólera divina. Todo lo externo que contribuye a la ceguera de los réprobos es un instrumento de su cólera. Satanás mismo, que trabaja con eficacia interiormente, es ministro de Dios, de tal manera que no actúa sino por su mandato. O sea, Satanás actúa por el mandato, no con el permiso, como los ingenuos e ignorantes acaba de decir que creemos, sino que Satanás actúa por su mandato, no con su permiso, sino con su mandato. De esta manera, pues, se deshace la escapatoria frívola de los escolásticos respecto a la presciencia, pues San Pablo no dice que la ruina de los perversos es prevista por el Señor. No es prevista por el Señor, sino ordenada por su consejo y voluntad. Salomón tampoco dice que la perdición de los inicuos ha sido siempre conocida por... Salomón tampoco dice que la perdición de los inicuos ha sido siempre conocida por Dios, sino que los inicuos han sido creados por Él para que perezcan. Los inicuos han sido creados por Él para que perezcan. Así que, conclusión de Calvino. Pues Calvino piensa que Faraón y los que no se convierten, pues han sido creados por Dios ¡pum!, para traer su ira, para Dios se glorifique. Claro, Calvino siempre es igual. Primero insulta y denigra a sus oponentes. Esto es en todos los escritos de Calvino. Tenía un ego que yo creo que subía hasta la estratosfera, porque cualquiera que le llevara la contraria se la liaba. Por cierto, esta mañana me he equivocado, he dicho Luis Servet, pero era Miguel Servet, al que mandó para la obra. Ahora, el razonamiento es el siguiente, y aquí por favor tenemos que prestar atención, porque esto es muy importante para ver la conexión con lo siguiente. Y aquí hay un paso en el que es como un volantazo que da, puede parecer un volantazo, pero no es un volantazo. Si Faraón ha sido determinado por Dios para hacer lo que está haciendo, ¿de qué tenemos que acusar a Faraón? ¿De qué le vamos a acusar?
De nada. Pues está haciendo lo que Dios le ha mandado. ¿Cuál es el pecado de Faraón? Si Dios ha predestinado y ha preordenado todas las acciones de Faraón para que sea un hombre que se oponga a Dios y que le rechace y que haga todo lo que estaba haciendo con Moisés y Aarón, y lo hace, ¿qué queja puede tener Dios con Faraón? ¿Ese es el tipo más obediente que hay bajo la capa del cielo? ¿O no? ¿Sí o no? Te veo dudando, Adriel. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y ahora dice el versículo 19, volvemos a Romanos 9. Romanos 9, 19. Aquí viene la cuestión. ¿Por qué entonces? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué estaba haciendo Faraón? Su voluntad. Pues entonces, ¿por qué me inculpa? ¿No? ¿Entendemos el argumento? Si Faraón solamente estaba cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué entonces me inculpa? No me puede culpar. ¿Sí o no? Bueno, revisarlo luego en vuestra casa a ver si yo os estoy engañando o no os estoy engañando, pero de aquí los calvinistas no te cuento la que lían, porque vuelven otra vez a lo mismo. Es que la gente dice que el sistema calvinista de la predestinación doble es muy injusto y ¿por qué inculpa? Y ellos dicen, es la gente malvada, inicua, ignorante y necios y todo eso que dice Calvino, que siempre están acusando a Dios, pero eso mismo prueba que nuestro sistema teológico es el correcto, porque si no fuera el correcto no nos criticarían como nos critican, ya están contentos. Esta es la filosofía, el fundamento de esto. La queja sería algo así como, si ante la voluntad de Dios no se puede oponer resistencia, entonces, ¿debería Faraón o cualquier otra persona ser considerada responsable por lo que ella en realidad no eligió hacer? Pues tienen su lógica, ¿no? ¿Por qué tienen que ser responsables? No somos responsables. Y esto, pues, bueno, es una pregunta, no tengo mucho tiempo y tendría que mirar, a completar un poco mis notas, pero esta pregunta ya ha sido formulada en otra ocasión antes en Romanos. Y Pablo les ha dicho lo mismo. Siempre es un judío incrédulo y recalcitrante el que tiene delante. Pues dice, pequemos para que vengan mayores gracias, porque si nuestro pecado hace resplandecer la justicia de Dios, ¿por qué nos inculpa? Es una forma de razonar muy humana y muy mala. Aquí viene un poco en la misma línea, pero se basa en cierto principio de verdad. Si el hombre está determinado por Dios, el hombre no puede ser responsable de nada ante ese Dios. Pero la respuesta de Dios aquí, en Romanos 9, es que Dios sí que había dado muchas oportunidades a Faraón para que se hubiera arrepentido y las había rechazado todas. Por lo tanto, él sí que tenía responsabilidad, porque Dios le había dado libertad. No puede haber responsabilidad si no hay libertad. Esto es fundamental. El Señor en el Evangelio de Juan dice, si vosotros realmente no vierais, fuerais ciegos de verdad, no seríais responsables. Pero porque veis, sois responsables. Porque la responsabilidad viene de la mano de haber entendido a Dios y de tener libertad. Ahora, en esta cuestión de la libertad, del libre albedrío, ya esta mañana he mencionado algo, pero quiero aclararlo un poco más porque... Uy, cómo corre el tiempo. Porque esto en el debate con los calvinistas hay que tener mucho cuidado. Ellos utilizan las mismas expresiones que nosotros, pero con un sentido muy distinto. Ellos utilizan también el libre albedrío, pero de una manera muy distinta que nosotros. Por eso algunos llaman a lo que nosotros hablamos de libre albedrío libertario. ¿En qué consiste el libre albedrío libertario? En que el hombre puede escoger entre dos opciones. No puede escoger todo lo que le dé la gana. Yo puedo decir, yo quiero volar. Pues bueno, tú puedes escoger volar, pero no vas a poder volar. Hay un montón, infinitas limitaciones que el ser humano no puede elegir, pero sí que puede elegir entre aceptar a Cristo o no aceptarlo. Por ejemplo, Faraón tenía la posibilidad de aceptar o no aceptar lo que Dios decía.
Yo diría que sí. Si tenía la opción de dejar ir a Israel o no dejarle ir, eso es libertad auténtica, es lo que llamaríamos libre albedrío libertario. Tenía dos opciones y podía decidirse por una y por otra. ¿En qué consiste el libre albedrío según el concepto calvinista? Muy importante esta diferencia. Ellos dicen que el ser humano tiene libre albedrío para actuar libremente de acuerdo con su naturaleza, con su mayor deseo, dirían ellos. Esto tiene trampa. Míralo bien porque tiene trampa. ¿Por qué? El hombre puede decidir libremente conforme a su mayor deseo, a lo que desea de verdad. Dices, hombre, pues suena bonito, pero piénsalo bien. Tienes que escarbar un poco más a ver qué es lo que un calvinista quiere decir, porque los calvinistas sí que hacen preguntas trampa, ¿eh? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es el mayor deseo del hombre? Dios nos ha creado con una naturaleza pecaminosa. Y lo que el hombre quiere hacer es precisamente el mal. No creer en Cristo, no buscar a Dios, no aceptar su palabra. Entonces el hombre es libre solamente para eso. Oiga, ¿pero tiene otra opción aparte de esa? No, no tiene ninguna opción. Porque Dios de antemano lo ha creado con esa naturaleza. Entonces, ¿dónde está la libertad realmente? ¿Entendemos el sofisma? Es una trampa. Dicen libre albedrío, pero es mentira. Solamente puedes hacer una cosa, que es lo que Dios te ha determinado a hacer. A eso le llaman los calvinistas compatibilismo. Eso es la cosa de moda ahora entre los calvinistas. Te dirán que nosotros creemos en la soberanía de Dios y en el libre albedrío, y a eso le llaman compatibilismo. Pero tienes que examinarlo bien, porque el compatibilismo es creer en la soberanía de Dios y en ese tipo de libre albedrío, que simplemente consiste en hacer lo que Dios en su soberanía ha determinado. No es lo que nosotros creemos. Y eso es un poco complicado. Bueno, siempre surge la cuestión, ya me estoy enrollando, pero bueno, siempre surge la cuestión, oiga, ¿y Adán? ¿Adán también tenía libre albedrío y estaba actuando conforme a su mayor deseo? Claro, nosotros tenemos una naturaleza caída, pero ¿y Adán tenía una naturaleza caída? No. Entonces, ¿por qué no actuó conforme a su mayor deseo, que habría sido servir a Dios? Pues debía tener libre albedrío libertario, ¿no? Del nuestro, porque sí tenía las dos opciones. Y entonces ahí los calvinistas patinan, y les ves cómo están empezando a darle vueltas el coche, y se les calienta la rueda y casi se les quema. ¿Por qué? Porque entonces ahora nuevamente los calvinistas tienen que hacer dos categorías, y perdonadme que yo os explique todas estas cosas, pero como va a quedar grabado, luego lo estudiáis e investigáis un poco más. Aquí los calvinistas se dividen en dos grupos, supralapsarios e infralapsarios, y ya pido perdón por la terminología, pero no la he inventado yo. El lapsarismo tiene que ver con la caída. Vosotros decís, he tenido un lapsus. Bueno, un lapsus es una caída. Bueno, pues el lapsarismo tiene que ver con la caída. ¿Quiénes son los supralapsarios? Los supralapsarios, entre los que habría que meter a Calvino, son aquellos que dice que Dios ha determinado de antemano también la caída de Adán y Eva. Los infralapsarios son aquellos que dicen, no, Dios no determinó la caída de Adán, pero Dios empieza a determinar a la gente después de la caída de Adán. Pero eso no es coherente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero ellos siempre están creando nuevas categorías para solucionar los salchuchos que preparan y los desajustes teológicos. Es pura filosofía malvada. Hay que tener mucho cuidado con ella. Y ahora dice Dios, voy a ir rápidamente, ¿me permitís unos minutos más? Sí. Ya no voy a ser tan espeso como lo del lapsarismo y todo eso. Eso simplemente era para que ustedes se den cuenta de cómo ellos nos engañan y cómo ellos, que suena muy bonito al principio, pero cuando llevas la cosa hasta el final, ellos acaban siempre en el mismo punto. Ay, yo esto no lo sé contestar, diría John MacArthur, esto es un misterio, no he conocido a nadie que lo sepa contestar. Pues pregúnteme a mí, que yo sí se lo sé contestar. El problema es que usted con su teología nunca lo podrá contestar, porque su teología le lleva a un callejón sin salida una y otra vez. Y al final una y otra vez tiene que apelar al misterio. Pero si usted estudiara la Biblia como la entendemos, se daría cuenta que todo tiene una sencilla solución. Pero no quieren, y entonces entran siempre con esa cosa. Bueno, y ahora es que antes de acabar, me gustaría mencionar
ellos sacan rápidamente aquí el alfarero divino. Voy a ir rápidamente al versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Estos versículos son también complicados, ¿verdad? Para empezar dice, ¿quién eres tú? Colocando al ser humano en su lugar. ¿Tú quién eres? Eres simplemente un ser humano. Yo soy Dios. Yo no voy a permitir, como un padre le diría a su niño pequeño o su hijo jovencito, que eso me ha pasado a mí, tengo 5 hijos, alto moreno, para el carro. Tú y yo no somos iguales. Yo soy tu padre y yo soy tu hijo. Ya te vas a dar cuenta de que eso te va a tocar hacerlo en algún momento. Porque el hijo quiere hablar de tú a tú con el padre y es un mocoso. Y quiere hablar conmigo de tú a tú. No, alto compadre. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Quién eres tú para hablarme de esa manera? No te olvides, soy tu padre. Y aquí Dios, salvando las infinitas distancias, vuelve a hacer lo mismo. ¿Tú quién eres para que hables conmigo así? ¿Es que no tengo derecho sobre las criaturas que yo estoy haciendo? Ahora, es verdad, Dios tiene derecho de ocuparse de la humanidad caída como Él crea conveniente. Por ejemplo, para formar un precioso jarrón que sirva para decorar un palacio, o humildes jarras y platos para un uso cotidiano y más humilde en los hogares. Ahora, notemos bien que esto tiene que ver con los usos, con los roles que las personas van a tener. Está hablando aquí Pablo, porque no ha dejado de hablar de eso. Los roles, agua puedo ver, ¿verdad? Los roles que cada persona va a tener en relación con el curso de la historia de la redención. No en cuanto a los destinos finales de su salvación, de la salvación de cada persona individual, sino en este ambiente en el que estamos hablando desde el principio de Romanos 9, ¿qué lugar va a ocupar cada uno? Y si Dios quiere dar un lugar a Israel y otro diferente a Faraón, lo puede hacer, porque Él es el alfarero divino. Tiene el derecho. Tú no le puedes discutir a Dios. Claro, el calvinismo lo que te va a decir aquí es que este pasaje nos enseña que la humanidad no tiene ningún control sobre su destino eterno. De la misma manera que el barro no tiene ningún control sobre el alfarero que lo está moldeando. Fíjate bien, ¿eh? Ellos extraen de la ilustración, el hombre no tiene ningún control sobre su destino, de la misma manera que el barro en las manos del alfarero no tiene ningún destino sobre esto. Y entonces dicen que Dios ha creado a algunos para disfrutar del cielo y ha creado a otros para mandarlos directamente al infierno, porque Dios es el alfarero divino que tiene todos los derechos. ¿Es eso así o no es así? El alfarero divino tiene el derecho de mandar al infierno y haber creado personas para mandarlas al infierno y otros, o está hablando de los usos, como acabo de mencionar, de los usos que Dios del rol que Dios ha dado a cada persona en la historia de la salvación. Yo creo eso, pero ellos dicen no. Aquí está hablando de que el alfarero es soberano y Él va a crear al vaso como Él quiera, unos para condenación y otros para salvación. Solución. ¿Dónde está la solución? En las Escrituras, ¿no? No en la filosofía barata de ellos, en las Escrituras. Vamos a ver dónde aparece. Ellos no quieren nunca, ellos se van a negar siempre sí o sí para ir a este pasaje, pero me parece a mí que habla de esto. Vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 precisamente trata de eso, pero aquí tenemos que observar algunas cosas muy interesantes. Capítulo 18, versículo 1 al 11 de Jeremías 18. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Ya vemos que está en casa del alfarero. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo:
¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, por favor, aquí notad esto, para que veáis que el barro no es una masa inerte. Pero, si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. ¿Qué vemos aquí? Pues que el barro, que son vidas humanas, no son una masa que no tiene nada que decir, sino que Dios dice: he determinado haceros mal por esto que habéis hecho, pero si vosotros os convertís, yo voy a traeros bien. ¿Te das cuenta? Como el alfarero no está utilizando el barro de una manera que no tiene personalidad, que no tiene nada que decir. Claro que tiene que decir, y tiene posibilidades de tomar decisiones reales, y Dios las va a respetar. Ahora, aquí es muy, muy lamentable, los calvinistas, en este punto, cuando habla de vasos de barro para destrucción, aquí se asustan los calvinistas, ellos se asustan. Y entonces reculan, echan para atrás de una manera muy rara, y dicen: es que no hay quien los entienda a estos, son complicados de entender. Tú vas estudiando su teología y es que son muy complicados. Dicen: no, Dios no dice a quién, no habla de destruir a nadie, de vasos creados para destrucción. Dios habla de crear vasos para gloria, para exaltar su gracia, pero no habla de vasos que han sido creados para destrucción, dicen ellos. Esos mismos comentaristas que cuando estaban comentando de Jacob y Esaú dicen: sí, aquí está clarísimo, antes venía este mundo, Jacob ya estaba predestinado para esto y Esaú estaba predestinado para esto otro. Y ahora dicen: no, porque se asustan. Y aquí es donde los calvinistas modernos se diferencian de Calvino. Porque Calvino era un hombre plano, un hombre que llamaba a las cosas como las creía, sin asustarle nada, porque creo que no sé, sin asustarle nada. Y decía: Dios ha creado unos para condenación, para vasos de ira, y Dios ha creado otros para vasos de gloria. Pero los calvinistas modernos, la mayoría de ellos, MacArthur, Samuel Pérez Millos, un montón de ellos que hay por ahí, aquí se bajan del tren y dicen, a toda velocidad, porque el tren va ya lanzado, dicen: no, Dios solamente ha predestinado para salvación, la condenación no nos habla nada. Después de todo lo que lleváis diciéndonos, ahora dices que no vas a decir nada, pues ya lo has dicho todo. ¿Y cómo puede ser que Dios elija a unos para salvación y no a la vez estés eligiendo a otros a la condenación? Si para empezar dices que la expiación es limitada, es decir, que Cristo no murió por todos los pecadores, solamente por los elegidos. Si dices que solamente la fe se la da a algunos, que son los escogidos, y por lo tanto son los únicos que pueden creer. Si dices que de antemano ya han sido juzgados y su futuro está determinado, y ahora dices que Dios no escoge a unos para salvación y a otros para condenación y para ira, por favor, no me engañe usted, no me trate de tonto por lo menos. Si usted es calvinista, séalo consecuentemente y diga las cosas como tienen que ser, y no nos quiera aquí vender, ¿cómo dirían? La moto. No nos vende usted la moto, diga usted. En fin, he abusado de mi tiempo, ya lo sé, perdónenme, hermanos, ya seguramente no van a querer que vuelva por aquí, porque ya me tomo mucho tiempo. Pero estas cosas hay que pensarlas, que son temas que cómo están metiéndose en las iglesias, porque Valentín decía esta mañana que los calvinistas no invitan a predicar a los que no son calvinistas, pero nosotros sí invitamos a los calvinistas a predicar en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque ellos se camuflan con su doble lenguaje. Y ten cuidado, porque luego van a salir a pasear con un jovencito y le van a hacer las preguntas trampa y ya tienes un problema dentro de la iglesia. Mi consejo, yo lo que hago,
no invito a nadie que sea calvinista a predicar. ¿Por qué? Porque no quiero problemas, y son gente problemática. Y porque tiene una teología muy mala. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Bueno, perdonadme que me haya alargado, que el Señor os bendiga mucho. Gracias por vuestro amor cristiano y por recibirnos siempre con tanto cariño.